Continuamos con Conoce tus derechos. Estamos de regreso con su programa Conoce tus derechos. Vamos a continuar entrevistando a nuestro invitado de este día, el licenciado Roberto Marenco. Muchas gracias por estar acá nuevamente, licenciado. Sí, muy bien. En respuesta a la pregunta que me hacía antes de salir a comerciales, la transacción es un contrato, es un acuerdo de voluntades por medio del cual dos o más personas establecen acuerdos sobre un conflicto que les aqueja. Este contrato nos sirve para precaver el juicio o para terminarlo de forma anticipada, y lo tenemos regulado en el artículo 2192 del Código Civil. ¿Es muy común ese tema de la transacción, licenciado? Sí, la verdad que son diferentes alternativas, ¿verdad?, que las partes tienen para solventar conflictos. Atendiendo a la naturaleza del conflicto, pues así pues será el método, el sistema que se utilice. La transacción nos sirve más en cuestiones civiles o comerciales. ¿Existen estadísticas, licenciado, de la gente que prefiere irse a ese tema de los sistemas autocompositivos, o a toda la gente le gusta irse, así como lo decimos, ¿verdad?, popularmente, a pelearse, ¿verdad?, y a ver sangre, como se dice, a los juzgados? Sí, debe de existir, lo cual desconozco, si existe estadísticas de cuántas personas prefieren los métodos autocompositivos al proceso judicial. Sin embargo, sí se llevan registros en los centros de mediación de cuánto es la población usuaria, cuántas mujeres, cuántos hombres, tipo de conflictos, ¿sí? Sin embargo, pues no se tiene. No es lo muy común, digamos, que la gente vaya y concilie. Generalmente pienso que quizás por desconocimiento, ¿verdad?, de que existen estos métodos para resolver pacíficamente, se van directamente y llegan a las audiencias y esperan todo el proceso. Yo pienso que es un aspecto cultural en el sentido que estamos acostumbrados siempre a la confrontación, y muchas veces pues en las universidades a los abogados, hasta hace unos años para acá, es que se ha incorporado al pensum de la carrera los métodos de solución alternativa de conflictos. Sin embargo, en las universidades nos enseñan a pelear, a ir a juicio y a ganar juicios. Por lo tanto, esa es la orientación o la asesoría que le damos a los clientes. Por otro lado, cuando me refiero a cuestión cultural, también el cliente lo que quiere muchas veces es dañar a su contraparte. Por lo tanto, no tiene cabida a un método de solución alterna de conflictos, porque esto pues es algo más civilizado, más pacífico. Usted anteriormente nos mencionaba, licenciado, que en el caso de que no sea el interesado en reclamar el derecho, por ejemplo, los alimentos, también cuando se está alquilando una casa, no lo pueden hacer. Eso también, independientemente sea el dueño, no puede hacerlo. ¿Hay algunas restricciones para ocupar estos métodos pacíficos? Sí. Cuando me refería a los derechos indisponibles, me refería a las personas declaradas incapaces, por ejemplo, ¿sí? Que la parte, el tutor o el representante legal pues tiene limitantes al ejercicio de la representación legal y no puede disponer de los bienes de su representado, ya sea un hijo o un pupilo, sino que necesita de una autorización judicial para disponer de sus bienes. Ahora bien, de los bienes de personas totalmente capaces, refiriéndome a la capacidad de ejercicio que establece la ley, si una persona propietaria de un inmueble reside fuera del país y puede perfectamente otorgar un poder a un representante aquí en el país para que éste pueda acudir a iniciar estas diligencias, ya sea a través de la conciliación o incluso el proceso judicial. Entonces, sí se puede en el tema de los alimentos, en el tema de estar arrendando una casa, siempre y cuando se tenga un poder. No hay una limitante, por ejemplo, a algo que no se pueda conciliar. Todo conflicto puede ser conciliable.
Sí. Según el artículo 247 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece algunos conflictos que no pueden ser conciliados. Entre ellos, me parece que en ese orden lo dice, cualquier conflicto en la cual intervenga el Estado o cualquiera de sus autónomas, alcaldías, entre otras. Estas pues definitivamente no pueden ser conciliadas, al menos a través de estos métodos de solución alterna de conflictos. Cuando hablamos, en segundo lugar están las personas incapaces, ¿verdad? Son las personas así declaradas judicialmente. Y en tercer lugar son aquellos conflictos que por su naturaleza no pueden ser conciliados, como los alimentos, le mencionaba. En el caso de los alimentos, no es que los alimentos no puedan ser conciliados. El derecho de alimentos como tal, este es un derecho irrenunciable, es un derecho inalienable. Sin embargo, lo que sí se puede conciliar es la cuantía, ¿sí? Por lo tanto, las partes involucradas en un conflicto, por ejemplo, de que no se aporta una cuota alimenticia a la persona obligada, las partes se conocen muy bien, conocen su capacidad económica, conocen sus obligaciones, conocen su capacidad. Por lo tanto, pues es mucho más viable que las partes, conociéndose, puedan llegar a un acuerdo a la cuota, a la cantidad, al quantum de los alimentos, ¿sí? A que lo haga un juez. No estoy diciendo que sea pues la única alternativa, por supuesto. Hay personas que por cuestiones de rivalidad, por conflictos que no han sido muy bien llevados, pues no pueden verse ni en pintura. Por lo tanto, hay personas que sí necesitan de una sentencia judicial. En este caso, pues el juez, con base a los hechos, a la prueba y al derecho, resolverá lo que, según él, a su propio criterio, pues sea lo correcto. Por ejemplo, en esos casos de responsabilidad civil, ¿verdad? Donde ha habido un fallecido, generalmente la familia no quiere ni ver a la persona. En ese caso se van directamente ya al proceso. Fíjese que hay muchas veces en las cuales esa responsabilidad civil sí ha logrado solucionarse a través de los diferentes métodos de solución alternativa de conflictos. Muchas veces, quizás hizo falta mencionar las bondades de estos métodos, y entre ellas está pues que son procesos más ágiles. A veces los procesos judiciales, como ya están establecidos todo su procedimiento en la ley, pues suelen ser engorrosos, muchas veces se suspenden audiencias, muchas veces se buscan artimañas para retrasar el proceso, que no tiene que ver con la responsabilidad del juzgado, sino que las partes hacen mucho más engorroso el proceso. Para irlo dilatando. Así es. Por lo tanto, un proceso que puede tardar 6 meses a un año, en atención a estos métodos de solución alternativa de conflictos, puede solucionarlo en 1, 2 o 3 sesiones, que pueden, según el lugar donde acuda a ejercerlo, puede hacerlo en la misma semana o en 2 o 3 semanas, máximo un mes. Importante eso que nos menciona el licenciado, porque si queremos un proceso ágil, rápido, económico, lo podemos hacer a través de estos sistemas y no esperar llegar a un juicio y, como nos mencionaba el licenciado Marenco, esperar a que se lleguen las audiencias, que muchas veces se van atrasando por diferentes temas. Así de que me parece bien importante el poder mencionar los beneficios, licenciado, que tienen esos sistemas, para que los podamos ir utilizando y cada vez sean como más utilizados que los procesos que se llevan normalmente en los juzgados. Sí, definitivamente los beneficios, pues es importante, o es también es necesario darle esa confianza a estos métodos para poder al menos intentar esa conciliación, esa mediación o transacción, y si no se establece acuerdo, pues ni modo, continuar con el proceso judicial. Sin embargo, estos métodos, insisto, es para solucionar conflictos de manera civilizada y pacífica, en la cual pues nos ahorramos no solo aspectos económicos, sino que también emocionales, que muchas veces salen a flote en un proceso judicial.
Sí, me pareció bien interesante la pregunta que nos hacía el televidente en cuanto a si había cumplimiento o no de esa conciliación, porque también puede suceder eso, la falta de confianza a estos sistemas, ¿verdad? El no saber si me van a cumplir o no, porque como no hubo una sentencia, pero realmente sí, como nos explicaba el licenciado Marenco, sí hay una obligatoriedad de cumplir esa conciliación, ese acuerdo al que se ha llegado. Entonces pueden usarlo confiadamente en que sí se va a llevar a cabo lo que se haya convenido, ¿verdad? Así es. Existe una ley de mediación, conciliación y arbitraje que regula todo lo referente a los centros de mediación y conciliación, quien es la Procuraduría que se encarga de acreditarlos y de formarlos incluso. Y en esa ley pues se regula el hecho de que los acuerdos que se alcancen tienen fuerza ejecutiva. ¿Ya? Por lo tanto, la población debe tener esa plena confianza de que, no obstante no haber pasado por el estrado de un juez, ¿sí?, estos acuerdos serán cumplidos por ley. Y es menos desgastante, ¿verdad? Es tanto económicamente como emocionalmente, dependiendo el tema que se esté llevando a cabo, ¿verdad? Vamos a un nuevo corte comercial, pero vamos a regresar con las recomendaciones y conclusiones acerca de los sistemas de los que hemos hablado. Vamos a un corte comercial. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos.